Hola, ¿cómo están? Ya estamos en la clase final del módulo 2 de la actualización académica denominada Didáctica de la Matemática, la enseñanza del sistema de numeración en la escolaridad obligatoria. Este módulo 2 consistió en abordar los saberes por enseñar, que es la primera parte, que tiene que ver con la serie numérica hablada y escrita, el conteo, sobreconteo, las funciones de los números, los aspectos cardinal del número, también las distintas estrategias que se pueden usar cuando queremos solucionar problemas de contar y las primeras consideraciones sobre el sistema de numeración decimal, en particular lo que tiene que ver con la base decimal y el valor posicional. También pudimos desarrollar lo que se llama descomposición aditiva de los números. En este módulo, que tiene como objetivos profundizar los contenidos matemáticos a enseñar en los primeros años de la escolaridad obligatoria, es decir, lo que correspondería al nivel inicial y los primeros grados de la escolaridad primaria, también propusimos reconocer la complejidad de estos saberes que, más allá de que se le enseñan a niños pequeños, implican conceptos complejos para los cuales se pueden proponer distintas actividades acordes a la edad de los niños, pero que les permitan acceder a esa complejidad. Bueno, por eso los criterios de evaluación tendrán que ver con que se puedan expresar de manera correcta estos saberes desarrollados. Esa manera de expresión va a estar plasmada en la posibilidad de elegir en un cuestionario aquella opción que sea correcta respecto de esta expresión de estos contenidos y que también se pueda, o sea, lo que vamos a querer que ustedes puedan expresar o que puedan usar de manera pertinente en distintas situaciones didácticas, es decir, actividades para la enseñanza, que puedan identificar qué uso, o sea, qué contenido se está usando en en esas circunstancias establecidas por esas situaciones. Así que bueno, estamos en esta última clase, que como ya lo hicimos en el módulo 1, tiene que ver con una revisión de lo que hemos realizado. Y en este módulo 2, hemos comenzado con una actividad introductoria que ahora la vamos a responder y también vamos a analizar las respuestas a los cuestionarios de retroalimentación que les hemos propuesto. Bueno, la actividad introductoria que ha sido una gratificación para nosotras haber recibido las numerosas respuestas que nos han compartido en el foro, de dicha actividad, además de las explicaciones. Aquí estamos compartiendo algunas de las imágenes que nos han hecho llegar, que habla del trabajo que han realizado para responder la cuestión planteada. Esta cuestión tenía que ver con contar. En realidad, todo lo que tenga que ver con números es para contar. Es cierto que luego este conteo se hace con operaciones matemáticas, es decir, bueno, si tengo que agregar dos conjuntos sumo, si los tengo que a uno le tengo que quitar el otro resto, pero todo tiene que ver con agilizar esto del contar. La multiplicación es una suma reiterada, la división es una resta reiterada, la potencia es una multiplicación reiterada, y así, pero que en general todo redunda en saber esto de cuántos hay, remite a este procedimiento tan, o sea, que ha surgido en forma natural en todas las civilizaciones, de saber la cantidad de algo, y de muchos, en realidad no solo de algo, sino de muchos conjuntos que son de interés para la vida del ser humano. Y en esta actividad que les propusimos había que contar dos colecciones
Una de ellas estaba dada a partir de una foto y la otra con la intención de que sea posible mover los objetos a contar. Se les propuso contar fideos de un paquete, pensando, ¿no es cierto?, que todos tenemos a la mano algún paquete de fideos. Porque era la manera en que yo les podía proponer que cuenten algo movible. Se imaginan que en este entorno virtual, de qué otra manera podíamos llegar a hacer este tipo de actividad. La consigna, el enunciado de la actividad estaba en primera persona y eso hizo quizás que muchos se lo tomaran como personal, digamos, a la actividad, que en cierta manera era la intención, pero que han trabajado con lo que realmente tenían y por ahí la intención era que se trabaje con lo que el enunciado proponía, ¿verdad? Que era que los palillos los tenían todos porque tenían la imagen de los palillos, eran 82 y bueno, la respuesta es que no se podía concretar esta artesanía que se quería hacer, que involucraba 200 de los mismos. Y que bueno, sí, en los paquetes de fideos seguramente todos habrán comprobado que en 500 gramos hay 200 fideos, sean el tipo de fideo que sea, ¿no? Bien, aquí les estamos mostrando las distintas fotos del trabajo que han compartido. Realmente se puede visualizar distintas maneras de pensar, que hablan un poco de la diversidad que significa cuando uno propone una actividad, ¿no? Que es el mismo enunciado y cómo es interpretado de distintas maneras, y que esto de poder leer, poder compartir mi producción con el resto y al mismo tiempo enterarme de cómo pensó el otro, siempre enriquece el aprendizaje del contenido. Cada una de las consideraciones diferentes que uno puede visualizar en este foro, aquí muestro las otras imágenes que han compartido, permite agregar un poco más a la reflexión. Si ustedes van recorriendo las distintas respuestas, seguramente los va a invitar a reflexionar acerca de algún aspecto que han considerado los demás colegas, y que siempre enriquece la propia reflexión, tanto en favor como porque quizás el razonamiento no haya sido correcto. Pero justamente esta es la diversidad que siempre tenemos cuando proponemos la resolución de problemas en un aula o con un grupo de alumnos. Siempre va a haber diversidad. O sea, excepto que yo haya explicado antes cómo hay que resolver, el hecho de plantear una situación y dar una cierta libertad para que los alumnos puedan desarrollar una estrategia, va a reflejar el estado del conocimiento de cada uno de ellos y al mismo tiempo enriquecer con distintas, con ideas distintas a la producción en general. Por supuesto que luego hay que lo que se llama institucionalizar, es decir, cuál sería lo correcto, ¿no es cierto? Dar cuenta de lo esperado por el docente y cuando se expone, ¿no es cierto?, la estrategia esperada, la estrategia óptima, explicitar qué contenidos estaban en juego y por qué fueron tratados de esa manera, porque se quiso llegar a determinados saberes. Ya el 11 de agosto yo había publicado en el foro una intervención en la cual comentaba, ¿no es cierto?, que dar la imagen de los palillos tenía que ver con presentarles la información sin posibilidad de mover los objetos a contar. Por lo tanto había que desplegar un tipo de estrategia que podría haber sido la que usaron algunos, que fue la de agrupar, o la que muestro allí, que es la de marcar de alguna manera lo que ya estuvo contado para no confundir, ¿no? Porque justamente si uno no identifica perfectamente el conjunto contado del no contado,
crea confusiones y no se cumplen las dos condiciones principales para que el conteo esté bien hecho, que es de no contar dos veces el mismo objeto y no olvidarse de ninguno. Y luego también esto de agrupar los videos. Generalmente el número 10 es un número fácilmente verificable, ¿no es cierto? O sea, uno mirando la imagen, a ver si consigo el punteo, acá está. Uno mirando la imagen puede rápidamente controlar si realmente hay 10, pero al mismo tiempo no son tan pocos como para que la cantidad de grupos sea muchísima más. Y bueno, una vez que están agrupados, más que en este momento están no solo agrupados, sino que están organizados como en filas y en columnas, perdón, filas hacia horizontal, ¿verdad? Y columnas, permite hacer también una cuenta con una multiplicación de lado por lado y que da rápidamente la cantidad total. Bueno, que en este caso es 200. También en la intervención que hice en el foro está aquí abajo un audio. Toda esta explicación ya la había incluido, que ustedes la pueden recuperar si ingresan nuevamente al foro, que en esta oportunidad no lo cerramos. Así que si quieren hacer algún otro tipo de consulta, lo pueden hacer por allí. Aquí, ¿no es cierto?, apretando en este triangulito pueden escuchar la explicación que hice en este momento. Y allí quedó la actividad. Bueno, reitero que leerlos, ver las imágenes, analizar qué hicieron, fue muy gratificante y muy enriquecedor. Realmente los felicito por el trabajo realizado. Luego está el cuestionario de retroalimentación número 1, que tenía que ver con volver a pensar lo leído en el documento escrito. Aquí estoy publicando las preguntas del cuestionario con, o sea, están marcadas las respuestas que eran correctas y debajo hay un pequeño comentario respecto de la respuesta correcta y de las incorrectas. Ustedes, como esto es un videito, van a poder ir deteniéndose y para leer cada una de las respuestas, los comentarios, ir analizando si respondieron de la misma manera y haciendo algún tipo de reflexión si no han hecho exactamente igual. La idea, como siempre, es acercarse a lo desarrollado en el documento escrito y si hay alguna duda, si algo no se comprende, reitero, dejamos el foro abierto para que la puedan canalizar por allí. Bueno, aquí están todas las respuestas. Reitero también que el cuestionario está diseñado, está configurado para que acá, por ejemplo, en esta preguntita que tiene que ver con el principio de indiferencia del orden, dos de las opciones son correctas. Si ustedes marcaban una sola, por más que esa sola es correcta, el cuestionario entiende que no está respondido de manera correcta porque falta marcar la otra también. Entonces, hemos recibido la consulta de por qué si esto que marqué es correcto, por qué me marca incorrecto. Bueno, no porque haya sido incorrecto, sino porque falta marcar otra idea que también es correcta. Y aquí van a poder ir comprobando cuáles han ido marcando ustedes y cuáles eran las que se tenían que marcar. El cuestionario, el primer cuestionario, por lo general lo hago bastante extenso, de manera tal de completar el análisis de la lectura del documento escrito. Luego teníamos el cuestionario de retroalimentación 2, que estaba en base a la clase número 1, que era un video. Aquí estamos compartiendo también las respuestas correctas con el análisis que hace el mismo formulario de Google que usamos para hacer los cuestionarios
respecto de la cantidad que ha respondido correctamente. La idea de mostrar esto tiene que ver con comprobar nosotras desde el lugar de docentes que estamos a cargo de esta propuesta de formación si estamos obteniendo buenos resultados en la interpretación, ¿verdad?, del material que estamos proponiendo. Así que en general estamos teniendo buenas respuestas. Por supuesto que no todos, pero se tiende a que la mayoría se vaya comprendiendo y aquel que presente alguna dificultad no tenga inconvenientes en consultarnos. Estamos para eso, para acompañarlos y para, si hace falta, profundizar alguna explicación, lo podemos hacer tranquilamente. Bueno, aquí está la parte del video de la clase 1 en la cual se habló de ese tema. Acá en lo que tiene que ver con el tipo de gestión de clase que se propone desde este enfoque. Luego las otras dos preguntas tenían que ver con el uso del material concreto y con lo que significa resolver un problema, que fue hablado acá. Les mostramos las imágenes donde en el video se explicaban estos contenidos o se hacía alusión a esos temas. Luego las otras dos preguntas tenían que ver con la adquisición de la serie numérica oral y con el tipo de problemas que se puede utilizar para poner en juego estos dos conjuntos desde el punto de vista del número de elementos. También acá siempre mantenemos como una buena cantidad de respuestas correctas. Así que bueno, eso habla del trabajo que ustedes hacen. Realmente no podemos dejar de decir que nos gratifica. Y que si alguien no siente que le está resultando posible el cursado, sepa que nosotros podemos aportar más si nos solicitan. O sea, recuerden que pueden hacer consultas por medio de mensajería interna si no lo quieren hacer por el foro, pero están en esos canales donde podemos realizar algún otro tipo de apoyo más cercano si es necesario. Bueno, aquí están también las diapositivas donde se hablaban de estos temas, de las dos preguntas anteriores. Luego aquí se refiere a la banda numérica y a los problemas de previsión o anticipación, qué aspectos implican. Y acá están los dos lugares, las referencias, ¿no es cierto? Como para, si es necesario volver a escuchar la clase, les sea posible individualizar esta parte y no volver a escuchar todo. Si son algunas, ¿no es cierto?, las cositas que quieren volver a pensar o a escuchar. Acá tenemos estas dos preguntas que tienen que ver con algunos problemas para usar el conteo y algunas actividades para aprender la serie oral. Acá, en cuanto al recitado de los números, mencionamos lo que Adriana Castro y Fernanda Penas explicaban. Y bueno, también con respecto al conteo. Y ahí pasamos al cuestionario de retroalimentación 3. Allí las preguntas están también, o sea, les damos, digamos, las respuestas correctas y hacemos algún tipo de referencia al lugar de la clase. Ahora sí ya es la clase 2, ¿verdad? O sea, el otro video en el cual se hacía una especie, o sea, se amplía un poco más respecto de cuáles son las actividades que se les proponen a los alumnos basadas en las investigaciones en didáctica. Eso no significa que no sean las únicas. Siempre se espera que se pueda implementar a partir de tecnologías más ayornadas, pero básicamente que sigan teniendo este espíritu, el espíritu de la gestión de la clase, que es fundamental, el trabajo del docente al implementar la actividad para que realmente haya un trabajo de implicarse en la resolución del problema por parte del chiquito, del niño,
tanto del nivel inicial como de los primeros grados del nivel primario, y que sea, ¿no es cierto?, un rol de alumno activo, que se haga cargo de encontrar alguna manera de resolver, pero siempre acompañado con el docente, del modo que pudimos ver en los videos que les hemos propuesto, que tiene que ver con la gestión de la clase. O sea, la actividad sola no hace el trabajo. Por eso quizás haya videos que sean muy entretenidos, con muchos colores, que imiten la televisión o los juegos de computadoras, pero si los queremos entretener, vienen bárbaros. Ahora, si queremos que haya algún tipo de aprendizaje en matemática, tiene que venir acompañado por este tipo de actividades. No tienen que ser exactamente las mismas, pero que se usen estos tipos de situaciones en las que hagan pensar de esta manera, para llegar tanto al recitado como al conteo, como a entender la serie escrita, a practicar en cómo escribir los números y demás. Y luego un trabajo que tenga que ver con una reflexión sobre lo que se hizo, que eso es anticipar, o sea, eso es inherente a la matemática. Porque como hemos podido leer en estas investigaciones que han realizado los distintos profesionales en la educación en matemática, los niños aprenden de una manera, ¿no? Acá cuando dice que es posible establecer regularidades al analizar los datos que obteníamos, tiene que ver con que les han propuesto cosas para resolver y los chicos han respondido de manera similar, siendo muchos los que han tenido oportunidad de resolver, ¿no? Entonces, si hay algo que se repite en varios niños, significa que hay un eje común respecto a cómo funciona el aprendizaje de matemática, y por eso es que se le da valor a este tipo de actividades, ¿no? Las otras preguntas también tenían que ver con la investigación de Lerner y Sadowski, y la otra en cuanto a este juego que se llama ¿Quién tiene más?, que lo sacamos de la serie Cuadernos para el Aula. Usamos ese material que es bastante antiguo ya, porque justamente son aquellos que involucran estas actividades, que si ustedes han tenido oportunidad de ver la bibliografía actual, aparecen actividades muy parecidas en los libros que se pueden adquirir en las librerías o también en las distintas producciones que hacen los ministerios respecto del material didáctico que ofrecen, ¿no? Entonces, elegimos estos porque están difundidos, es de fácil acceso en internet. O sea, uno escribe Cuaderno para el Aula y aparece varias páginas donde se los pueden descargar. Pero, ¿por qué? Porque el objetivo de este postítulo tenía que ver con eso, con identificar cuál es la esencia de la actividad a proponer, ¿no? No porque sean esto sí o sí lo que hay que proponer. Luego, ustedes, si tienen la oportunidad de ver alguna bibliografía actual, van a poder analizar las actividades que allí están propuestas y ver similitudes con estas que estamos hablando acá. Y bueno, y como son similares, llegar a concluir que, bueno, tienen que ver con este tipo de enseñanza que está investigado respecto a su efectividad en el aprendizaje. Bien, aquí seguimos mostrando los lugares de las clases donde se trataron esos temas. Acá seguimos con estas otras dos preguntas del cuestionario de retroalimentación número 3. Y también traemos algunas imágenes que vuelven, digamos, a las clases, o sea, tanto la escrita como las dos hechas de manera de formato video, donde hemos tratado de acercarles los contenidos. Entonces, aquí vamos a repasar este trayecto realizado, muy similar al del módulo 1. La diferencia fundamental es que en este módulo 2 hemos comenzado con una actividad introductoria en la que se le ha propuesto a ustedes que se pongan en el rol de resolver una situación problemática
más allá de que lo analicen como para enseñar, sino que ustedes se pongan en el modo de resolver, digamos, modo alumno. Y luego, nuevamente, un material escrito, el cuestionario de retroalimentación. Repasamos este recorrido porque el recorrido importa en el cursado y en la aprobación del módulo. Aquí tiene que estar registrado en el aula. Si ustedes abren el material, ya queda registrado en el aula que lo hicieron. Luego el cuestionario de retroalimentación tienen que haber reenviado por lo menos una vez una respuesta. El foro no es obligatorio, está abierto, lo dejamos abierto a diferencia del módulo 1 para que puedan escribir ahí sus consultas sobre los contenidos, ¿no es cierto? Si son consultas respecto al cursado, a los pagos y demás, por favor les pedimos que usen la mensajería interna, cosa de dejar este espacio como un espacio de reflexión del contenido. He visto que algunos han interactuado entre ustedes, es lo que queríamos, la verdad que si se puede dar más, estaríamos más contentas todavía. Bueno, pero ya hay una diferencia sustancial entre este foro y el foro del módulo 1. Realmente fue muy enriquecedor, reitero, leerlos. Luego la clase 1, que viene en formato video, también con su cuestionario de retroalimentación. O sea, ustedes abren nomás el video y ya la página, el aula, perdón, registra que se cumplimentó esta actividad, y luego el cuestionario se cumplimenta si envían por lo menos una respuesta. También el video del módulo 2, es decir, una clase en formato video y su respectivo cuestionario. Tienen entonces que haber mandado una respuesta por lo menos de estos 3 cuestionarios de retroalimentación, y que en la página ustedes vean que se han abierto estas clases, ¿sí? Y esto se le agrega la evaluación final del módulo 2, que se va a publicar el sábado 3 de septiembre. Va a estar abierta también un periodo importante, cosa de darles la posibilidad de que puedan escuchar esta clase, que también se publica en el mismo sábado, que la puedan escuchar, que puedan volver a ver si es necesario el material de las clases, y que tengan el tiempo disponible como para organizarse y responder el cuestionario, porque recuerden que sí hay que aprobarlo. También consiste en 10 situaciones que tienen que responder. Cada una de esas situaciones en esta oportunidad tiene solo una opción que va a ser verdadera. Estas situaciones tienen que ver con los criterios de evaluación. Recuerdan que al comienzo de la clase los explicitamos nuevamente. Bueno, tienen que ver con que puedan elegir la mejor manera de expresar los saberes, y que puedan identificar en las actividades, en los contenidos que se quieren enseñar con ellas. Y en este caso sí hay solo una posibilidad para enviar la respuesta. Esa respuesta enviada tiene que obtener una nota de 6 o más para aprobarse, y ya vamos a definir la fecha para recuperación. En esta semana vamos a publicar la recuperación del módulo 1, y estaremos por ver y en este momento estamos presentando la evaluación final del módulo 2, que va también a tener un tiempo bastante extenso para que lo puedan responder. Y como ya vimos en el módulo 1, la aprobación va a tener que ver con completar ese trayecto en el aula virtual, que recién lo describí nuevamente, y esta aprobación con calificación mínima de 6 del examen final del módulo 2. Acá dice módulo 1, disculpen, tiene que decir 2. Y bueno, con esto terminamos esta clase final. Y siempre estamos en contacto por dudas e inquietudes a través de la mensajería interna del aula,
y por contenido del módulo 2 en el foro que todavía sigue abierto. Saludos y seguimos en contacto.